Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, deseándoles a todos un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Aquí estamos, como no, trayéndoles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal, darle al campanita de notificaciones y también darle me gusta al vídeo. Así podemos llegar a muchísimas más personas. Ya sin más nada que decir, que la pasen muy bien y hasta la próxima. Dentro, salud. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Lilla y a Juan Heitor XD. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Taylor. Capítulo 7. En busca de un cocinero. Luffy y su tripulación navegaban en el Going Merry hacia un restaurante flotante del que Luffy había oído hablar. Se rumorea que tiene chefs luchadores y, en la mente de Luffy, eso era exactamente lo que necesitaba. Luffy estaba sentado en la parte trasera del barco en un trono que había hecho con una nube de tormenta. Estaba sentado allí con un vaso de whisky en la mano, viendo a todos los miembros de su tripulación hacer lo suyo. Zoro estaba entrenando, Usopp estaba de pie no muy lejos de Luffy preparando uno de los cañones para una prueba, y Nami estaba tumbada en una silla de jardín detrás de Luffy leyendo un libro de navegación. Luffy miró hacia el mástil principal del barco y sonrió al ver su bandera pirata con el Jolly Roger que había creado ondeando con orgullo. Su Jolly Roger era una calavera ninja japonesa con un sombrero de paja con dos rayos en lugar de las tibias cruzadas habituales. Luffy le había pedido a Usopp que pintara una versión más grande de la bandera pirata en las velas del barco, infundiendo miedo en sus enemigos desde la distancia. Luffy se giró hacia Usopp y le habló. «Oye, Usopp», dijo, captando su atención. «¿Está listo?», preguntó. Usopp esbozó una amplia sonrisa antes de responder. «Sí, todo listo», dijo Usopp antes de hacer una pose ridícula y volver a hablar. «Solo dame un objetivo y te mostraré lo que el gran capitán Usopp puede hacer», dijo con orgullo, lo que hizo que Luffy suspirara y tomara un sorbo de whisky antes de responder. Luffy miró a lo lejos y vio una roca gigante a estribor del barco. «Mira allá», dijo Luffy señalando la roca gigante. «Quiero que le des a esa roca», dijo. Usopp miró la roca y comenzó a apuntar con el cañón. Luffy notó que sudaba un poco, pero no dijo nada. Usopp apuntó y disparó. La bala voló por los aires antes de chocar con la roca, rompiéndola en pedazos. Luffy sonrió al ver a Usopp dar en el blanco. Era un francotirador como su padre. Solo necesitaba que dejara de comportarse como un cobarde. «Buen trabajo, Usopp», lo felicitó Luffy. Usopp se giró hacia Luffy, sonrió e hizo otra pose ridícula antes de hablar. «Solo puedes esperar lo mejor del gran capitán Usopp», proclamó con orgullo. Luffy negó con la cabeza antes de mirar a Zoro y gritar. «Zoro», gritó, llamando la atención de Zoro. «¿Podrías venir un segundo?», dijo antes de mirar a Nami y volver a hablar. «Tú también, Nami», dijo, haciéndola cerrar el libro y acercarse a Luffy. Cuando todos llegaron, Luffy metió la mano en la nube donde estaba sentado y sacó 3 bolsas que, obviamente, contenían algo. «¿Qué pasa con las bolsas, capitán?», preguntó Zoro. «Creo que es hora de darles a todos su parte de la recompensa de Kuro», dijo Luffy, haciendo que los ojos de Nami se convirtieran en señas de Belly. La recompensa de Kuro era de 16 millones y somos 4. «Así que son 4 millones por persona», dijo Luffy mientras les entregaba la bolsa a cada uno. Usopp le dio las gracias a Luffy y Nami también. Sin embargo, tras agradecerle, ella inmediatamente comenzó a abrazar la bolsa de dinero, lo que provocó que los 3 la miraran con extrañeza. Cuando Luffy le entregó la bolsa a Zoro, la tomó antes de hablar con Luffy. ¿Podría guardárselo por ahora, capitán?, preguntó mientras le devolvía el dinero a Luffy. Luffy asintió, tomó el dinero y lo devolvió a la nube. Usopp le devolvió el dinero a Luffy y le pidió lo mismo, a lo que Luffy accedió y miró a Nami para ver si quería que él también guardara el suyo.
Nami negó con la cabeza vigorosamente, negándose. Luffy simplemente se encogió de hombros antes de volver a hablar con voz seria. Para que quede claro, dijo, captando toda la atención. Esta es probablemente una de las pocas veces que compartiré una recompensa con ustedes, dijo Luffy, desconcertando a Nami y Usopp. ¿Qué quieres decir, Luffy? Preguntó Nami. Como ya le dije a Zoro, el tesoro que encontremos y saqueemos de otros piratas y marines se dividirá a partes iguales entre la tripulación. Sin embargo, cualquier recompensa que obtengamos por derrotar a alguien con una recompensa por su cabeza será para quien la haya derrotado, dijo Luffy, ganándose un asentimiento de Usopp y un puchero de Nami, que ignoró. Luffy se levantó, haciendo que la nube de tormenta se elevara hacia el cielo antes de comenzar a caminar hacia la cocina. Tengo hambre, comamos, dijo, haciendo que su tripulación lo siguiera. Al entrar en la cocina, Luffy se sentó a la mesa y rellenó su vaso antes de volverse hacia Zoro y hablar. ¿Cuánta comida nos queda? Preguntó. Zoro se acercó al refrigerador y miró dentro antes de responder. Nos queda comida para 2 días, dijo. Luffy asintió antes de volverse hacia Nami. ¿Cuánto falta para llegar al restaurante? Preguntó. Nami miró afuera y consultó el mapa antes de responder a la pregunta de Luffy. Deberíamos llegar allí en unas horas si el viento sigue fuerte, dijo. Luffy dio un sorbo a su bebida antes de hablar. Bueno, parece que estaremos bien, dijo, ganándose el asentimiento de todos. Si no conseguimos un cocinero del restaurante, nos abasteceremos allí antes de irnos, dijo Luffy. Antes de que nadie pudiera decir nada, todos oyeron un fuerte estruendo afuera y a un hombre gritando. «Salgan de aquí, malditos piratas», gritó un hombre desde afuera, sobresaltando a la tripulación. Luffy se levantó y salió de la cocina para ver a quién en su sano juicio se le ocurría atacar su barco. Al abrir la puerta y mirar hacia la cubierta, vio a un hombre muy furioso que blandía una espada mirándolo fijamente. «Más te vale tener una buena razón para estar en mi barco», dijo Luffy en tono amenazador mientras saltaba de la cubierta superior. El hombre se paró frente a Luffy con la espada en alto y gritó. «¿Y ahora crees que puedes matar a mi compañero?», gritó mientras blandía su espada para cortar a Luffy por la mitad. Luffy vio venir el golpe y se apartó. Sin embargo, en el mismo instante en que se apartó, la espada del hombre chocó contra una de las barandillas del barco, rompiéndola por completo, lo que enfureció a Luffy. Luffy se teletransportó frente al hombre, asustándolo muchísimo, antes de agarrarlo por la cabeza y lanzarlo contra el barco, estrellándolo contra la pared del camarote del capitán. Luffy miró hacia la cubierta superior y vio a Zoro caminando hacia el borde de la barandilla para ver con quién luchaba. Zoro lo vio y abrió los ojos de par en par, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja ante su reacción. Antes de que Luffy pudiera preguntarle, Zoro habló. «Honmi, ¿eres tú?», preguntó Zoro mientras miraba al hombre que ahora se llamaba Honmi con una expresión de sorpresa. «¿Dónde está Yosaku?», volvió a preguntar Zoro antes de que Honmi pudiera responder a la primera pregunta. Honmi miró a Zoro desde el suelo para ver quién lo llamaba. En cuanto vio a Zoro, se puso de pie de inmediato y le habló. «¿Hermano mayor Zoro?», gritó / preguntó. «¿Por qué estás en un barco pirata?», volvió a preguntar. Zoro suspiró antes de volver a hablar. «¿Podrías calmarte?», dijo Zoro mientras bajaba las escaleras. «¿Dónde está Yosaku?», preguntó Zoro de nuevo. Honmi se puso a llorar antes de correr hacia el costado del barco, obligando a Luffy y Zoro a seguirlo. Al llegar, vieron a un hombre tendido en el pequeño bote con aspecto enfermo. «Ha estado enfermo», dijo Honmi. Zoro hizo señas antes de volverse hacia Luffy, quien simplemente asintió antes de irse. Zoro se volvió hacia Honmi y le habló. «Sube a bordo», le dijo Zoro a Honmi, lo que hizo que éste asintiera rápidamente. Cuando Honmi saltó del barco para buscar a sus amigos, Luffy habló con Zoro. «¿Supongo que conoces a estos dos?», preguntó sentado en un barril cercano. Zoro suspiró y se acercó a Luffy antes de hablar. «Sí, los conocí hace un tiempo, durante mi época de cazar recompensas», dijo, lo que hizo que Luffy asintiera. «Son buena gente», dijo Zoro mientras veía a Honmi arrastrar el cuerpo de Yosaku en el barco. Zoro se acercó a ellos y les habló. «¿Qué le pasa?», preguntó. «Hasta hace unos días, estaba sano y lleno de vida. Y ahora se desmaya y palidece constantemente», dijo un Honmi muy emocionado. Nami y Usopp acababan de llegar junto a Luffy y Zoro a la cubierta del barco mientras Honmi les explicaba qué le pasaba a Yosaku.
Pensé que quizás deberíamos descansar en una pequeña isla, pero entonces una bala de cañón salió volando de este barco, dijo, lo que hizo que Luffy y Usopp abrieran los ojos de par en par. Luffy rió nerviosamente antes de hablar. Sí, lo siento, dijo Luffy mientras se levantaba del barril y se acercaba a Honmi, ignorando las rápidas disculpas de Usopp. No te preocupes por tu amigo, dijo Luffy, haciendo que Zoro y Honmi lo miraran, esperando a que explicara qué quería decir. Luffy se giró hacia Usopp y le dio una orden. Ve a la cocina y trae todas las limas que tenemos, dijo, haciendo que Usopp asintiera rápidamente antes de correr a la cocina. ¿Qué tiene, hermano? Le preguntó Honmi a Luffy. Luffy se giró hacia él y estaba a punto de hablar, pero Nami se le adelantó. Tiene escorbuto, dijo, haciendo que Honmi mirara a Luffy en busca de confirmación, a lo que él asintió. Cuando Usopp regresó, Luffy le dijo que exprimiera el jugo de lima en la boca de Yosaku. Usopp se puso a exprimir mientras Luffy volvía a sentarse en el barril. El escorbuto se debe a una deficiencia de nutrientes vegetales como la vitamina C, dijo Luffy desde su posición en el barril. Tú y tu amigo son dos imbéciles, dijo Luffy sorprendiendo a Zoro, Usopp y Honmi, mientras Nami simplemente asentía con la cabeza. Todo marinero debería saber sobre el escorbuto antes de hacerse a la mar, idiota, dijo Luffy, haciendo que Honmi bajara la mirada avergonzado. Pero no te preocupes, tu amigo vivirá, dijo, haciendo que Honmi y Zoro dibujaran una sonrisa radiante en sus rostros. Justo cuando Luffy terminó de hablar, Yosaku se incorporó de golpe y miró a su alrededor intentando averiguar dónde estaba. Cuando sus ojos se posaron en Honmi, sonrió, se puso de pie de golpe y empezó a bailar con él. Estoy curado, gritó Yosaku mientras él y Honmi bailaban. Luffy suspiró, miró a Nami y asintió. Nami les dio un puñetazo en la cabeza y empezó a regañarlos por no estar curados todavía. Justo cuando empezaba a regañarlos, Yosaku se desmayó de nuevo. Luffy suspiró y miró a Zoro. Llévenlo adentro y que descanse un poco, dijo Luffy, ganándose un asentimiento de Zoro. Luffy regresó al fondo de la cubierta, invocó de nuevo su trono de nubes y se sentó. Honmi, Zoro, Nami y Usopp pronto se unieron a Luffy en la popa del barco. Luffy se giró hacia Nami y le preguntó, ¿cuánto falta para llegar? Nami miró hacia adelante y respondió. Diría que menos de una hora, dijo mientras señalaba a lo lejos, frente al barco. Luffy y los demás miraron hacia adelante y vieron una diminuta silueta de algo que, según Luffy, era el restaurante. Ah, veo que van a ir al Baratie, dijo Honmi captando toda su atención. ¿Has estado allí? Preguntó Nami a lo que Honmi asintió. Sí, lo he hecho, dijo. La comida es para morirse. Sin embargo, últimamente he oído rumores de que cierto hombre con ojos de halcón ha aparecido por allí, dijo mientras miraba a Zoro. En cuanto Luffy y Zoro lo oyeron, ambos sonrieron levemente. Sin embargo, la sonrisa de Luffy fue menos perceptible comparada con la de Zoro. Cuando el barco estaba a unos 15 metros del restaurante, Luffy y la tripulación se sobresaltaron al oír una fuerte bocina y el repique de campanas provenientes de estribor. Todos voltearon a ver un barco de la marina acercándose, lo que les abrió los ojos de par en par al ver que los marines los habían sorprendido con tanta facilidad. Luffy se levantó de su trono y caminó hacia la cubierta principal del barco antes de subirse a una de las barandillas y quedarse allí, mirando a los marines con Zoro a su lado. Nunca había visto esa bandera pirata, dijo un marine de pelo rosa mientras se acercaba al borde del barco. Soy Iron Fist Fullbody, pero puedes llamarme simplemente señor, dijo el marine mientras miraba fijamente a Luffy. Luffy se dio cuenta de que era uno de esos marines demasiado arrogantes para su propio bien. No recuerdo haberte preguntado nunca quién eras, marine, dijo Luffy sin emoción alguna. Fullbody estaba claramente molesto por el comentario de Luffy, así que apretó el puño y lo estrelló contra una de las barandillas del barco de marines antes de gritarle. ¿Quién te crees que eres, punk? Gritó Fullbody. ¿Yo? Preguntó Luffy señalándose a sí mismo. Soy Monkey D. Luffy, el capitán de este barco, dijo. ¿Por qué no reconozco tu bandera? Preguntó Fullbody. Luffy lo miró como si fuera un idiota antes de responder. Bueno, quizá porque solo tiene un día, dijo Luffy. Mientras decía eso, notó que la cara de Fullbody adoptó una sonrisa arrogante antes de empezar a reírse entre dientes. ¿De verdad? Preguntó con tono condescendiente. Fullbody estaba a punto de hablar de nuevo, pero algo le llamó la atención. Miró hacia el camarote principal del barco de Luffy y vio a dos hombres escondidos allí.
Luffy miró a su alrededor para ver qué miraba Fullbody y vio a Honmi y Yosaku asomándose por la puerta. Ustedes dos, dijo mientras miraba a Honmi y Yosaku. Son ese dúo de cazarrecompensas que va tras los peces pequeños, dijo Fullbody con sarcasmo. Una hermosa mujer con un vestido rojo salió de detrás de Fullbody y le habló. Vamos, nena, vámonos, dijo mientras se aferraba al brazo de Fullbody. Fullbody la miró y asintió antes de darle la espalda a Luffy y a la tripulación y empezar a alejarse. Mientras se alejaba, Honmi saltó, sacó un montón de carteles de búsqueda y los lanzó al aire, gritando. ¿Crees que cazarrecompensas de Pokémon te irán tras estos tipos? Gritó mientras los carteles de Se Busca se dispersaban por toda la nave. Fullbody no le prestó atención. Miró a sus marines y dio una orden antes de abandonar la nave. Son una monstruosidad, que se hunda, dijo antes de irse. Al decir eso, los marines apuntaron uno de sus cañones directamente a Luffy, lo que le hizo entrecerrar los ojos. Nos están apuntando con un cañón. Gritó Usopp. Luffy levantó la mano para silenciar a Usopp antes de hablar. Tranquilos, yo me encargo, dijo, cerrando los ojos, provocando que todos, excepto Nami, lo miraran para ver qué estaba a punto de hacer. Sin previo aviso, los marines apuntaron sus cañones directamente hacia Luffy. Luffy se quedó allí parado, mirando la bala que se aproximaba antes de extender la mano derecha y atraparla, haciendo que todos los marines, Usopp, Honmi y Yosaku abrieran los ojos de par en par. Eso nunca estuvo bien, dijo Luffy en un tono que hizo que los marines se cagaran de miedo. Luffy retiró el brazo y lanzó un rayo contra la bala, provocando que se viera una mancha azul alrededor de la bola negra. Luego, lanzó la bala a la velocidad del rayo hacia el mástil principal del barco. La bala chocó contra el mástil principal y explotó, destruyéndolo y gran parte de la cubierta, además de enviar a un grupo de marines a volar. Honmi y Yosaku contemplaron la escena con la boca abierta. Nunca habían visto algo así. Habían oído historias de personas con frutas del diablo y lo que podían hacer, pero nunca habían visto a alguien con una. Fullbody, que ya estaba en un pequeño bote con la mujer del vestido rojo y dos marines, les ordenó rápidamente que dieran la vuelta al bote tras oír la explosión en su barco. Luffy saltó de la barandilla y se giró para encarar a su tripulación. Estaba a punto de hablar, pero Honmi intervino antes de que pudiera hacerlo. «Guau, hermano Luffy», dijo mientras Yosaku lo miraba fijamente. Destruiste ese barco de la armada con un solo movimiento, dijo, haciendo que Luffy se girara, mirara el barco en llamas y hablara. Tienen suerte de que no haya destruido por completo esa maldita cosa, dijo, lo que les hizo abrir los ojos de par en par. Luffy se giró hacia su tripulación y les dijo. Tengo hambre, vamos a comer, dijo mientras formaba un pequeño bote con una nube de tormenta para llevarlos al restaurante. Mientras todos subían a la pequeña nube, Luffy vio a Nami mirando fijamente un cartel de Se Busca en su mano, lo que hizo que Luffy la mirara con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás ocultando?, pensó Luffy antes de darse la vuelta y subir a la nube. Cuando Luffy subió, unos segundos después, Nami se unió a ellos con una sonrisa obviamente falsa, que Luffy vio a través de ella. Luffy se inclinó hacia Zoro, que estaba sentado a su lado, y le susurró al oído. Vigila a Nami por mí, dijo, provocando que Zoro lo mirara con extrañeza antes de asentir y entrecerrar los ojos al ver la nuca de Nami. Cuando la tripulación llegó a la puerta del restaurante, saltaron de la nube y Luffy abrió las dos grandes puertas. Al abrirse, todos los presentes dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se giraron para mirar a Luffy y a su tripulación. Era obvio que eran piratas, y aún más obvio quién era su capitán por cómo vestía Luffy. Luffy notó que algunas mujeres del restaurante lo miraban con leves rubores. Vio a un hombre acercarse a ellos con una bandeja de plata. Era un hombre musculoso de estatura media, con mucho vello en brazos y piernas, que vestía una camisa azul marino de manga corta con botones amarillos a ambos lados y azul claro en los extremos de las mangas. Llevaba pantalones cortos hasta la rodilla del mismo color que la camisa, y zapatos marrones. También llevaba un delantal blanco, un pañuelo rosa, un pendiente en la oreja derecha y una cuerda blanca atada alrededor de la cabeza. Hola y bienvenidos al Baratie, dijo con una sonrisa que Luffy vio claramente falsa. ¿Puedo preguntar cómo pagarán su comida?, preguntó, provocando la risa de Luffy antes de responder. Con dinero, por supuesto, respondió haciendo que la sonrisa falsa de Patty fuera reemplazada por una real antes de volver a hablar. Bueno, entonces permítanme acompañarlos a su mesa, dijo antes de guiar a Luffy y a la tripulación hacia una mesa vacía.
Su camarero estará con ustedes en un momento para tomarles nota, dijo mientras repartía los menús. Luffy asintió con la cabeza antes de hojearlos. 5 minutos después, un hombre rubio con traje negro se acercó a la mesa y les habló. Hola, me llamo Sanji. Soy el sous chef aquí, pero hoy seré su camarero, dijo con un cigarrillo en la boca. Fin del capítulo. Ese es otro capítulo en los libros. Por favor, deje una reseña para hacerme saber lo que todos piensan. 8. Capítulo 8. Siguiente persona hablando pensamientos. El Thor. Aquí les dejo otro capítulo. Espero que lo disfruten. Disculpen el retraso. Tengo que dar una semana más, estoy al día con la universidad y no tuve tiempo de terminarlo. Espero que lo disfruten y ojalá podré actualizar como antes. En fin, disfruten este capítulo. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de One Piece. Capítulo 8. Defendiendo el Baratie. Luffy y la tripulación estaban sentados en una de las mesas del Baratie, disfrutando de la comida que habían pedido. Luffy pidió una botella de whisky con un gran plato de carne, Nami pidió una copa de vino para acompañar una ensalada, Usopp pidió una mariscada mediana con una botella de Coca-Cola, mientras que Zoro, Honji y Yosaku pidieron una gran bandeja de carne y 2 botellas de sake. Toda la tripulación estaba sentada allí disfrutando de su comida, riendo y pasándola bien. De repente, las puertas del restaurante se abrieron bruscamente, llamando la atención de todos los que estaban allí. Todos miraron hacia la puerta para ver a un Full Body muy cabreado, respirando agitadamente mientras le lanzaba a Luffy una mirada asesina. Luffy solo lo miró por un segundo antes de volver a su comida. Full Body lo vio y se enojó aún más. Entró pisando fuerte en el restaurante, haciendo una línea recta hacia Luffy. Los presentes en el restaurante, junto con la tripulación de Luffy, comenzaron a ponerse nerviosos mientras Zoro ponía las manos en sus espadas, preparándose para luchar por su capitán. Cuando Full Body llegó hasta Luffy, se paró a su derecha, mirándolo fijamente mientras comía. ¿Quién te crees que eres? Preguntó Full Body, muy enojado, en voz tan alta que todos en el restaurante lo oyeron. Luffy ni siquiera pestañeó, simplemente siguió comiendo. Por tu culpa, mis hombres están muertos o gravemente heridos y mi barco es un caos. Le gritó a Luffy. Luffy levantó la vista de su comida y miró a Full Body antes de hablar con aburrimiento. Bueno, quizá no debiste haberme atacado, dijo Luffy antes de volver a su comida. Full Body estaba furioso por cómo Luffy lo había ignorado como si no fuera nadie. Era un teniente del cuartel general de la Marina, lo cual era perfectamente aceptable. Así que levantó el puño y lo estrelló contra la mesa, derramando las bebidas de todos menos la de Luffy, quien recogió su bebida y su plato al presentir lo que Full Body estaba a punto de hacer. ¿Tienes idea de quién soy? Gritó Full Body. Luffy dejó su bebida y plato en la mesa antes de responderle. ¿Eres un almirante de la Marina? Preguntó Luffy con calma, sobresaltando a Full Body. Porque si no lo eres y sigues molestándome, Luffy hizo una pausa y miró a Full Body con la mirada fría e inexpresiva de alguien que te mataría sin dudarlo antes de volver a hablar. Seguro que morirás aquí hoy. Al decir eso, Full Body retrocedió inconscientemente antes de recobrar el sentido y estuvo a punto de hablar, pero antes de que pudiera decir nada, el camarero encargado de servirle la mesa se acercó y habló. ¿Hay algún problema, señor? Le preguntó Sanji a Luffy. Luffy miró a Sanji y sonrió antes de responder. Sí, lo hay, dijo Luffy antes de señalar a Full Body con el tenedor. Este caballero me está molestando, dijo. Full Body miró a Sanji antes de volver a mirar a Luffy y gritar. No me importa tu comida. Gritó mientras recogía el plato de Luffy de la mesa y comenzaba a examinarlo antes de volver a hablar. Y esta comida se ve asquerosa, declaró antes de lanzar el plato por encima del hombro. Luffy estuvo a punto de lanzarlo fuera del restaurante con un rayo, pero antes de que pudiera, Sanji ejecutó una asombrosa patada giratoria de talón que impactó en la cabeza de Full Body y lo envió volando por el restaurante. Mientras Sanji caminaba hacia Full Body, Luffy se giró hacia su tripulación y sonrió antes de hablar. Creo que encontré a nuestro cocinero, dijo provocando que Zoro expresara sus quejas. ¿Por qué necesitamos a ese cocinero pervertido? Gritó provocando que Luffy se riera. No te preocupes, seguro que se llevarán de maravilla, dijo Luffy con una sonrisa divertida. Luffy se giró para ver qué hacía Sanji y los vio a él, a Patty y a otro chef, con una pierna de palo, un sombrero de copa y un bigote impresionante, pateando a Full Body hacia la puerta. Cuando Full Body llegó a la puerta y empezó a levantarse temblorosamente, uno de sus marines supervivientes irrumpió. Teniente Full Body.
Gritó el marine, captando la atención de todos. Tenemos problemas. El prisionero ha escapado. El secuaz del pirata Kriege nos atacó y desapareció, dijo el marine. Fullbody abrió mucho los ojos antes de responder. ¿Qué? Eso es imposible. Cuando lo recogimos hace 3 días, estaba a punto de morir de hambre y no le hemos dado de comer. ¿De dónde sacó las fuerzas?, preguntó Fullbody. Luffy miró alrededor del restaurante y vio que todos empezaban a entrar en pánico al oír el nombre de Kriege, lo que lo confundió, ya que nunca había oído hablar de un pirata llamado Kriege. Luffy volvió entonces su atención a Fullbody y al marine para escuchar lo que decían y obtener información. Lo siento, teniente, estallido. El sonido de un disparo resonó por todo el restaurante y lo siguiente que vieron fue al marine desplomarse muerto en el suelo. Detrás del marine, ahora muerto, sostenía una pistola humeante y había un hombre con chándal gris que parecía estar al borde de la muerte. El hombre entró al restaurante y se sentó en una de las mesas vacías antes de hablar. No me importa lo que sea, solo tráeme algo de comer, dijo haciendo que Patty caminara hacia él con una gran sonrisa falsa en su rostro y hablara. Hola y bienvenido, maldito ladrón, dijo alegremente, haciendo que el invitado restante retrocediera de un salto, asustado. ¿Me permitiría preguntar cómo pagará su comida?, preguntó Patty. El pirata lo miró y le apuntó con su arma justo entre los ojos antes de responder. ¿Bastaría con una bala?, dijo. La sonrisa de Patty se desvaneció y adquirió una expresión más furiosa. ¿Entonces no tienes dinero?, preguntó Patty antes de golpear al pirata en la cabeza con el puño, rompiendo la silla en la que estaba sentado y estrellándola contra el suelo. Aunque seas pirata, solo cocinamos para clientes que pagan, dijo Patty antes de que otros 2 chefs vinieran, recogieran al pirata y lo llevaran a la parte trasera del restaurante. Lo que nadie pareció notar fue que Sanji había dejado atrás el alboroto entre los cocineros y el pirata ya había vuelto a la cocina. Luffy se giró hacia su tripulación y habló. Espérame aquí, vuelvo enseguida, dijo antes de levantarse y dirigirse hacia donde los chefs habían llevado al pirata. Cuando Luffy abrió la puerta que daba a la parte trasera del restaurante, vio al pirata tumbado en el suelo, encorvado, sujetándose el estómago. Luffy salió, se apoyó contra la barandilla del barco y lo miró fijamente un rato antes de hablar. ¿Cómo te llamas, pirata?, preguntó, captando la atención del pirata. El pirata levantó la vista del suelo, miró fijamente a Luffy y estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, le colocaron un plato de comida y un vaso de agua. El pirata y Luffy miraron para ver quién lo había puesto allí y vieron a Sanji de pie, fumando un cigarrillo. Come, dijo Sanji antes de acercarse a Luffy. El pirata de Kriege se quedó mirando la comida y empezó a llorar antes de gritarle a Sanji. No quiero tu caridad, dijo antes de apartar el plato de comida. Sanji lo miró un rato antes de hablar. Cállate y come, dijo antes de dar una larga calada a su cigarrillo antes de volver a hablar. No es prudente rechazar la comida en alta mar. Si no comes esa comida, seguro que morirás mañana por la mañana, dijo Sanji con indiferencia, lo que hizo que el pirata abriera mucho los ojos. Tras intentar discutir con Sanji durante unos minutos más, el pirata finalmente cedió y comió. Luffy se quedó allí observando la interacción con una expresión impasible mientras esperaba la respuesta del pirata. Cuando el pirata terminó de comer, Luffy decidió recordarle su pregunta. Aún no has respondido a mi pregunta, pirata, dijo, captando la atención del pirata. El pirata miró a Luffy un rato antes de responder. Perdóname, mi nombre es Jin, mejor conocido como Hombre Demonio Jin. Soy la mano derecha del gran almirante pirata Don Kriege, dijo con orgullo. Nunca he oído hablar de él, dijo Luffy claramente, lo que provocó que tanto Sanji como Jin abrieran mucho los ojos. ¿Qué demonios quieres decir con que no sabes quién es Don Kriege?, preguntó Sanji, ganándose un asentimiento de Jin. Luffy simplemente se encogió de hombros al responder. Es justo como dije, nunca había oído hablar de él, dijo Luffy, ganándose otra mirada de incredulidad de ambos. Luffy se giró hacia Sanji y volvió a hablar. Si no recuerdo mal, te llamas Sanji, ¿verdad?, preguntó Luffy, ganándose un asentimiento de Sanji. Bien, quiero que te unas a mi tripulación, dijo Luffy, sorprendiendo a Sanji. Por muy interesante que suene esa oferta, tengo que rechazarla. Tengo una deuda con el dueño que no puedo pagar, dijo. Luffy lo miró con expresión aburrida y habló sin parar. Rechazo tu negativa, dijo Luffy, lo que dejó a Sanji boquiabierto.
Sanji estaba a punto de gritarle, pero Jin se adelantó. Disculpa, dijo Jin, llamando la atención de Luffy. ¿Por casualidad eres pirata? Preguntó, ganándose un asentimiento de Luffy. ¿Y cuáles son tus sueños, si no te importa? Preguntó Jin, ganándose la mirada confusa de Sanji, preguntándose a dónde quería llegar con todo esto. Conquista el Grand Line, encuentra el One Piece y conviértete en el rey de los piratas, dijo Luffy con indiferencia. Ya veo, permíteme darte un consejo como alguien que ha estado en Grand Line, dijo, ganándose la mirada divertida de Luffy y la curiosa de Sanji. Aléjate a ese lugar. Toda nuestra flota de 50 barcos entró allí y solo sobrevivió una semana antes de que un solo hombre la destruyera por completo, dijo Jin, sorprendiendo a Sanji y provocando la risa de Luffy antes de responder. Eso solo significa que fueron demasiado débiles para sobrevivir al paraíso, dijo Luffy, ganándose la mirada de enfado de Jin. Antes de que Jin pudiera hablar, Luffy lo interrumpió y habló primero. No importa cuántos barcos tengan en su flota ni cuántos hombres tengan. Solo los fuertes pueden sobrevivir, y lo sé porque soy de Grand Line, dijo Luffy, dejándolos a ambos boquiabiertos. ¿Eres de la línea Gra? Preguntó Jin, a lo que Luffy asintió. Ya veo, supongo que estarás más preparado que nosotros, dijo Jin con tristeza. Luffy no dijo nada, simplemente se apartó de la barandilla y se dirigió a la puerta. Al abrir la puerta para volver a entrar al restaurante, se giró hacia Sanji y le habló. No me iré de aquí hasta que te unas a mi tripulación, Sanji, dijo antes de entrar y cerrar la puerta antes de que Sanji pudiera responder. Al regresar con su tripulación, vio que aún estaban comiendo, así que decidió unirse a ellos y terminar su comida. Habían pasado unas 4 horas desde que Luffy tuvo su conversación con Jin y Sanji. Actualmente, Luffy y su tripulación estaban sentados en la misma mesa bebiendo y conversando para conocerse un poco más. Luffy les había dicho a la tripulación que no se iría de allí sin Sanji, así que estarían allí hasta entonces. Mientras la tripulación estaba sentada allí charlando, una gran sombra se proyectó sobre el restaurante, atrayendo la atención de todos. Un cliente al azar se levantó de su mesa y miró por la ventana para ver qué proyectaba la sombra sobre el restaurante. Cuando el hombre miró por la ventana, todo su cuerpo comenzó a temblar y se podía ver una mirada de puro miedo. El hombre comenzó a alejarse de la ventana con miedo antes de empezar a tartamudear. Es el Dreadnought Sabre, es el barco de Don Krieg. Gritó antes de volver corriendo a su mesa. Tras decir eso, todos en el restaurante entraron en pánico. Luffy se quedó sentado observando el caos que se desataba. De repente, las puertas del restaurante se abrieron de golpe y allí estaba Jin con un hombre que parecía estar al borde de la muerte colgado del hombro. Jin se arrastró con el hombre hasta el restaurante y empezó a pedir comida y agua. Por favor, tráenos comida y agua. Rogó Jin, apenas pudiendo sostener al hombre que Luffy asumió era Don Krieg. Tenemos dinero, dijo mientras suplicaba al personal del restaurante. Decir que los chefs y los clientes estaban atónitos sería quedarse corto. Tenían los ojos como platos y la boca abierta. Los únicos que no mostraban ninguna emoción eran Luffy, Zoro, Sanji y el dueño, Zef. El resto de la tripulación de Luffy estaba igual de sorprendido que los clientes. De repente, Krieg cayó de bruces al suelo, lo que provocó que Jin siguiera suplicando. En ese momento, Luffy vio que Sanji se dirigía a la cocina. Patty le negó la comida y el agua, lo que provocó que los demás chefs empezaran a comentar sobre lo monstruoso que era Krieg. Don Krieg hizo entonces lo impensable para Luffy. Inclinó la cabeza y empezó a pedirles comida a los chefs. Jin intentó detenerlo y le rogó que levantara la cabeza, pero Krieg no lo escuchó. En cambio, siguió pidiendo comida, incluso llegó a pedir las sobras. Lo siguiente que sucedió fue que Luffy escuchó la voz de Sanji. Oye, Patty, apártate, dijo Sanji antes de darle una patada en la cara, estrellándolo contra la pared. Sanji se acercó a Jin y Don Krieg y colocó un tazón de comida y una botella de sake frente a él. Aquí hay algo para su capitán, dijo mientras dejaba el tazón en el suelo. Krieg comenzó a engullir la comida con las manos desnudas como un animal salvaje. Uno de los chefs bajó corriendo las escaleras y le gritó a Sanji que le quitara la comida, pero Sanji no hizo nada. Se quedó allí parado, observándolo con expresión aburrida. Krieg golpeó la botella contra el suelo y se puso de pie de un salto antes de golpear a Sanji, haciéndolo volar. La gente del restaurante corrió hacia la salida, dejando solo a los chefs y a la tripulación de Luffy para enfrentarse a Don Krieg. Luffy percibió algo con su haki de observación que lo hizo sonreír antes de volverse hacia su tripulación y hablar.
Oye, ve a mover el barco al otro lado del restaurante. Tenemos más invitados, dijo, haciendo que Nami, Usopp, Honji y Yosaku salieran corriendo a mover el barco, dejándolos a él y a Zoro en el restaurante. Luffy entonces volvió a centrarse en Craig. Este barco es bastante bueno, creo que lo aceptaré, dijo Craig con una mirada siniestra. Como pueden ver, mi barco está hecho un desastre. Naturalmente, necesitaré uno nuevo. Después de unas pequeñas tareas, todos ustedes abandonarán el barco, dijo, provocando la protesta de uno de los chefs. ¿Qué? No. Gritó un chef cualquiera, pero Craig no le hizo caso. Quedan unos 100 hombres en mi barco. Todos están debilitados por el hambre y muchos están gravemente heridos. Si valoran sus vidas, prepararán comida y agua para todos ellos, dijo. ¿Nos estás diciendo que alimentemos a nuestros verdugos? ¿Oyes lo estúpido que suena? Nos negamos. Dijo Patty. No te lo pido, te lo digo, dijo Craig, haciendo temblar de miedo a todos los cocineros mientras Luffy simplemente se escabullía. Sanji subió y anunció que cocinaría para 100 personas. Empezó a caminar hacia la cocina, pero los demás cocineros lo detuvieron, apuntándolo con cuchillos y tenedores grandes y acusándolo de ser un espía de Craig. Patty tiró a Sanji al suelo, cruzó una pequeña puerta al pie de las escaleras y sacó un cañón de mano bastante grande, lo apuntó a Don Craig y lo disparó. La bala de cañón voló por los aires a una velocidad asombrosa antes de chocar con Craig y crear una gran cantidad de humo en el restaurante. Los cocineros comenzaron a celebrar su victoria, pero la voz de Craig, proveniente del humo, los silenció de inmediato. ¿Eres chef o comediante? ¿Por qué tus chistes son malos?, dijo Craig, asustando a todos los cocineros y sorprendiendo un poco a Luffy. Cuando el humo se disipó, todos vieron a Craig de pie con una armadura dorada, con pistolas que le salían del hombro y 2 pistolas en la mano. Entonces las apuntó al grupo de chefs y gritó: «¡Mueran!». Gritó mientras disparaba. «Cocineros, no deberían haberme desafiado, soy el hombre más fuerte del mundo». Gritó con jactancia. Luffy quiso reírse a carcajadas ante su comentario sobre ser el hombre más fuerte del mundo, pero se contuvo. Entonces, oyó pasos, se giró, miró hacia las escaleras y vio al dueño bajando un gran saco, dirigiéndose hacia Craig. Zed colocó el saco delante de Craig y habló. «Son unas 100 comidas. Llévaselas a tus hombres ahora mismo», dijo con voz seria. «Dueño Zed, ¿qué haces?», preguntaron todos los demás cocineros a la vez. Craig, por otro lado, parecía estar completamente sorprendido. «¿Eres Zed Pie Rojo?», susurró Craig, lo que hizo que los ojos de Luffy se abrieran de par en par. «Sé que su nombre me suena», pensó Luffy. Zed se alejó de Craig y regresó con sus chefs. «Dueño Zed, ¿por qué hizo eso?», preguntó uno de los chefs. «Si sus hombres recuperan las fuerzas, nos matarán», gritó el chef asustado. «Eso solo si aún tienen la voluntad de luchar», dijo Zed antes de girarse y mirar a Craig. «Dime, ¿tu voluntad sobrevivió a la derrota?», le preguntó Zed a Craig, provocando que todos los chefs lo miraran con incredulidad. «¿Ni siquiera un barco pirata con 50 barcos podría llegar al Grand Line?», preguntó Patty con incredulidad. Craig, sin embargo, se quedó mirando a Zed un rato antes de hablar. «Eres tú, ¿verdad? Eres Zed Pies Rojos», repitió. «Así que estás vivo, el inigualable capitán pirata que también era el cocinero del barco», dijo. «Sí, es cierto, sigo vivo, pero ¿qué tiene todo esto que ver contigo?», Zed hizo una pregunta que Luffy también quería saber. «Hace muchos años que no soy pirata. Elegí la vida de cocinero», dijo Zed, provocando la risa de Craig antes de hablar. «¿Elegiste la vida de cocinero, eh?». «Sí, claro. No tuviste elección, anciano. Vives como cocinero porque ahora solo puedes serlo», dijo Craig señalando la pierna de palo de Zed. Craig luego contó la leyenda de Zed Patas Rojas para que todos la escucharan. «Basta de charlas, vayamos al grano. ¿Qué quieres de mí?», preguntó Zed, provocando una sonrisa maliciosa de Don Craig antes de responder. «Eres el hombre que navegó los traicioneros mares del Grand Line y regresó ileso», dijo Craig, lo que provocó que todos, incluido Luffy, miraran a Zed con cara de asombro. «Debería haber un libro de registro con tus tácticas, un año completo de tu viaje allí». «Dámelo», dijo Craig, haciendo que Luffy lo mirara con los ojos entrecerrados. «Sí, hay un libro así en mi posición, pero jamás se lo entregaré a alguien como tú», dijo Zed, lo que hizo que Craig pusiera cara de enfado. «Ese libro de registro es el IRD de la tripulación con la que navegué.
Es demasiado importante para dártelo, dijo Zef. Luffy comprendía por qué Zef no querría entregarlo, sobre todo si los hombres con los que sirvió habían fallecido en el accidente que le costó la pierna. Era un tesoro demasiado preciado para cualquier capitán decente como para entregárselo a otro. Entonces me lo quedo, dijo Craig, sacando a Luffy de sus pensamientos. Sí, es cierto que el Grand Line me venció. Aún así, nunca me rendiré, porque soy Don Craig. Es solo otro océano. Tenía suficientes hombres, suficientes armas y suficiente ambición. Lamentablemente, lo único que me faltaba era información, pero ahora lo arreglaré todo. En cuanto tenga tu bitácora, formaré otra flota pirata y capturaré el legendario One Piece. Gritó Craig, provocando el silencio de todos. El silencio se rompió con unas risas que hicieron que todos miraran a Luffy, quien reía mientras se levantaba de su asiento. Tío, eso fue lo más gracioso que he oído últimamente, dijo Luffy mientras se levantaba de su asiento y miraba a Craig. ¿Crees que tener ese libro de registro significa que vas a sobrevivir al Grand Line? No me hagas reír, dijo Luffy, de pie en medio del restaurante, entre los chefs y Craig. No importa cuántos hombres o barcos tengas, no importa cuánta información sobre ese lugar tengas. No importa nada si eres débil. Y tú, Craig, eres tan débil como cualquiera, dijo Luffy, provocando que todos los chefs, incluido Zef, abrieran los ojos de par en par ante la declaración de Luffy. Craig parecía más que cabreado porque un chico lo menospreciaba y lo llamaba débil. ¿Quién te crees, gamberro? Preguntó Craig con una voz amenazante que hizo temblar de miedo a algunos cocineros. Luffy estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera, Jin habló. Don Craig, dijo Jin para captar su atención. Es el pirata del que les hablé. El del Grand Line, dijo Jin, haciendo que todos miraran a Luffy con asombro. Craig miró a Luffy un rato y estuvo a punto de hablar, pero Luffy se adelantó. Vamos, Craig, ni siquiera pudiste sobrevivir al paraíso una semana, ¿y crees que vas a conquistar el Grand Line y encontrar el One Piece? Seamos realistas. Dijo Luffy mientras caminaba hacia él. Cuando estuvo a su alcance, intentó golpearlo con un guante que tenía un diamante enorme. Luffy lo vio venir y atrapó el puño con la mano izquierda, lo que hizo que Craig abriera los ojos de par en par. Antes de que Craig pudiera disparar ninguna de sus armas, Luffy lo volteó por los aires y lo estrelló contra el suelo, sin soltar el puño. Don Craig. Gritó Jin mientras observaba a su capitán, tendido en el suelo, mirando a Luffy con incredulidad. Luffy miró a Jin y habló. Tranquilo, Jin, no lo mataré, dijo, sorprendiendo a todos. Es la presa de Ojo de Halcón, dijo Luffy, lo que provocó que Jin y Craig abrieran los ojos de miedo. Luffy soltó a Craig y volvió a sentarse junto a Zoro antes de volver a hablar con Craig. Te sugiero que vayas a alimentar a tus hombres, porque llegará en cualquier momento, dijo Luffy, lo que hizo que Zoro mirara hacia la puerta con entusiasmo. No deberías haber interrumpido su siesta, añadió Luffy antes de tomar un sorbo de whisky. Craig se levantó del suelo, se acercó a la bolsa con la comida, la recogió y se dispuso a marcharse. Al salir, se giró hacia Zef y le habló. En una hora volveré a este restaurante. Cualquiera que siga aquí morirá, dijo antes de irse. Luffy simplemente se burló. Luffy miró a Zef y habló. Oye, viejo, dijo Luffy, captando la atención de Zef. Le daré una paliza a Craig si me das a ese chef, dijo mientras señalaba a Sanji. Zef sonrió y respondió. Tienes un trato, chico, dijo, lo que provocó que Sanji protestara, pero todos lo ignoraron. Una hora después todos estaban todavía dentro del restaurante esperando que Craig volviera a comprar cuando de repente oyeron fuertes golpes afuera y todo el restaurante comenzó a balancearse contra lo que parecen ser grandes olas. Ya está aquí, dijo Luffy, levantándose y caminando hacia la puerta, seguido de cerca por Zoro y los chefs. Al salir, Luffy vio cómo el galeón gigante de Craig era cortado por la mitad. ¿Cuánto tiempo, Luffy? Preguntó un hombre parado en un barco con forma de ataúd. Luffy sonrió con suficiencia antes de responder. De hecho lo tiene, Ojo de Halcón. Fin del capítulo. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Por favor deje una opinión. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.